versículo 1. Números capítulo 19, versículo 1. Dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santísimo, nuevamente estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, y nuevamente, Padre, te alabamos, te adoramos, te cantamos, Señor, y ahora queremos escucharte, Dios. Queremos escuchar, Señor, tu voz, escuchar, Señor, de tu palabra, resonando, Señor, en nuestro corazón y en nuestras entrañas, Dios. Sabiendo, Señor, que lo que tú dices es bueno. Entendiendo, Señor, que toda obra que tú haces, Señor, es agradable, Señor, y es buena para nosotros. Entendiendo, Señor, que tú tienes todo bajo control. Y entendiendo, Señor, que tu Espíritu Santo estás entre nosotros y habitas en nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, Señor, y hoy nos inclinamos, nos postramos delante de ti y te adoramos con todo el corazón. Queremos escucharte, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, capítulo 18 de Números, ¿te acuerdas de qué nos hablaba? Nos hablaba acerca de ofrendas. Nos hablaba acerca de diezmo, nos hablaba acerca del sustento del sumo sacerdote, de los sacerdotes y también de los levitas. Y estábamos hablando precisamente de cómo es que en medio de unas historias de que se estaba quejando el pueblo de Israel, que estaban murmurando el pueblo de Israel, y cómo es que en medio de ese contexto, porque hablamos o regresamos con el asunto de Coré y la rebelión y los que murieron y todo. Cuando estaba pasando esto entre el pueblo de Israel y la gran mortandad, más de 14,000 personas en un solo ratito murieron. Y entonces recuerdas a Aarón corriendo por las filas de los muertos y entre los vivos. Y entonces esto está pasando todo esto. Y ahora en medio de algo como fuera de contexto, pudiéramos platicarlo así. Algo fuera de contexto está el capítulo 18 que nos habla acerca, o sea, todavía tal vez estaban allí los israelitas enterrando a sus parientes, a todos los que murmuraron, a todos los que estuvieron en contra de Aarón, de Moisés y de Dios mismo. A lo mejor estaban todavía enterrando y de repente Dios está hablando, ¿no? Y ahora ustedes van a procurar el sustento para todo el pueblo de Israel. Ahora ustedes van a procurar el sustento para los levitas, para los sacerdotes. Ahora ustedes van a hacer esto. Y entonces pasamos al capítulo 19. Y el capítulo 19 nos habla acerca... este es un pasaje que aún los eruditos, aún los propios judíos y aún los propios rabinos, los maestros de la ley, dicen que este capítulo, el capítulo 19 de Números, es un capítulo raro. Es un capítulo como no hay precedente para este capítulo. O sea, no tenemos como un contexto bien definido para este capítulo. ¿Por qué aparece de esta manera? ¿Y por qué habla de esto en este capítulo? ¿Por qué Dios se está refiriendo al pueblo de Israel de esta manera?
Y ahorita vamos a ver un poquito al respecto. Pero en el capítulo 18, si tú te acuerdas, se encuentra un énfasis muy especial en la responsabilidad de los levitas de guardar el tabernáculo. Y entonces el capítulo 18 habla acerca, dice 18:1, dice: Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y cuando habla a los levitas, por ejemplo, el versículo 7 dice, 18:7, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare, éste morirá. Entonces estamos hablando con un énfasis muy especial en la responsabilidad de los levitas de guardar el tabernáculo y de los sacerdotes de guardar el altar y el santuario de las personas que no pertenecían a este servicio, de los que pertenecían al pueblo, pero no estaban autorizados para entrar aquí. Y entonces, por ejemplo, los levitas les dice 18, versículo 32, dice: y no llevaréis pecado por ello cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, dice, y no moriréis. Hay una responsabilidad del pueblo de Israel, hay una responsabilidad de los levitas, hay una responsabilidad de los sacerdotes por guardar el tabernáculo, para que ninguna persona que no esté autorizada entre al tabernáculo o esté allí en el tabernáculo. Y no por mala onda, sino más bien por resguardo de su propia vida. Y entonces encontramos ese énfasis muy especial en esa responsabilidad de los levitas y de los sacerdotes de guardar la santidad del tabernáculo, de guardar el altar, de guardar esto. Ahora, sin embargo, no era suficiente guardar el tabernáculo, así como que nadie venga, no lo hagas, no estés aquí, no entres porque te va a pasar esto. No era suficiente nada más esto. Todo el campamento de Israel debía también, dice la palabra, ser santo, porque Dios es santo también. Esto es algo que hemos estado platicando también anteriormente. Dios les dijo: sed santos porque yo soy santo. Y entonces Números, por ejemplo, Números capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Números 5, 1. Números 5:1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo lo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. En otras palabras, Dios les dijo: echen fuera todo aquello que va a contaminar el campamento. Todo aquello que contamine el campamento, que contamine a ustedes, que les contamine, que los haga inmundos, pónganlo fuera, échenlo fuera del campamento. Y entonces vamos a tener un procedimiento para ellos también. Pero échenlo fuera. Ustedes son santos, así como yo soy santo. Ustedes son santos, entonces tienen que guardar esa santidad. Tienen que guardar, tienen que apartarse. Ahora, toda persona contaminada, dice este pasaje, Números capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: toda persona contaminada será excluida del campamento. O sea, todos aquellos que estuvieran contaminados tendrían que estar fuera del campamento. Todos aquellos. Pero una de las fuentes más serias de contaminación podemos ver que era el contacto con personas que habían fallecido, es decir, con cadáveres. Ahora, cuando hablamos acerca de que la contaminación o la inmundicia venía de los cadáveres o de gente muerta, porque acabamos de leer ahorita, dice Números capítulo 5, acabamos de leer. Números capítulo 5, versículo 1 dice:
habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen el campamento a todo leproso, a los que padecen flujo, a los que son contaminados con muerto, así a hombres como a mujeres. Entonces, una de las fuentes más serias de contaminación para los israelitas era el contacto con la muerte, es decir, con cosas muertas, con cadáveres. Y como hemos estado viendo en la rebelión de Coré, hemos estado platicando acerca de cómo muchos murieron. Y como siempre había personas que estaban muriendo o personas que iban a estar muriendo a continuación, porque recordamos la condena de Dios para el pueblo de Israel. Les dijo, ustedes van a estar aquí en el desierto 40 años hasta que mueran todos. Entonces nos vamos a dar cuenta más adelante dentro de esas etapas, de esos episodios en los cuales el pueblo de Israel estaba murmurando en contra de Dios, buscando carne, buscando agua, buscando todo esto. Vamos a ver que mucha gente murió. Y mucha de esa gente pues eran papás, eran hijos, eran tíos, eran personas cercanas a los demás. O sea, no eran gente ajena, eran personas de las familias entre ellos. Y entonces vemos que estaban muriendo el pueblo de Israel. Mucha gente estaba muriendo y era muy fácil contaminarse aún sin quererlo. Porque también, por ejemplo, vamos a ver más adelante acerca de las guerras. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel entra y empieza a vencer a todos sus enemigos. A los filisteos, a los cananeos, a todos ellos. Y entonces era muy fácil contaminarse con muerte. Ahora, cuando hablamos de contaminación, cuando hablamos de contaminación, cuando hablamos de impureza, Dios está buscando algo muy especial para el pueblo de Israel aquí. Y entonces es lo que vemos en todo el capítulo 19. El versículo 14, ahí de Números capítulo 19, versículo 14 y versículo 22, dice, el 14 dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. ¿En cuál tienda? En la tienda de Don José, en la tienda departamental, en la tienda de Coppel. ¿En cuál tienda? En sus tiendas, es decir, en su hogar, es decir, en donde ellos habitaban. Y entonces, aquí está hablando, dice, cualquiera que muera en su tienda. Y entonces aquel que los iba a visitar, aquel que iba a la tienda para ver qué era lo que había pasado, también esa persona se contaminaba. Y era algo de todos los días, porque vamos a ver en todo este trajín, en todo este peregrinar del pueblo de Israel, en medio del desierto, que la gente estaba muriendo por estar murmurando. Entonces era muy usual. Y el versículo 22 dice, y todo lo que, fíjate, todo lo que el inmundo tocare, también será inmundo. Y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Imagínate, podemos encontrar en muchas ocasiones fuentes de contaminación o fuentes de inmundicia. Y entonces estas fuentes de contaminación o de inmundicia estaban en todas partes. Y todo esto que estamos hablando, todo lo que el inmundo tocare, por ejemplo, alguien podía decir, yo no he tocado nada, yo no he hecho nada malo, yo no he tocado ningún muerto, yo no he hecho nada. Pero sí, a lo mejor él no había hecho nada, pero a lo mejor uno de sus amigos o uno de su familia, a lo mejor un día tocó a alguien, ¿no? O en la mañana tocó a un cadáver, o hizo algo malo y se contaminó, fue inmundo, y entonces a lo mejor tocaba esa silla. Y la movía esa silla de un lado para otro. Y entonces yo sin querer, yo bien puro y santo y todo lo demás, iba y tocaba la silla. Y aquí dice, todo lo que el inmundo tocare, eso se va a convertir en inmundo también. Y si yo, santo, llegara y tocaba esa silla, o tocaba ese objeto, lo que fuera, se me pasaba la contaminación a mí. Yo también me convertía en inmundo. Y entonces era un ciclo el cual no acababa. Era una forma en la cual hace mucho aire. Era una forma en la cual la gente se daba cuenta de que estaba impura, de que estaba inmunda, de que estaba contaminada. Y entonces, para mantener la santidad del campamento
y aún mantener la santidad del tabernáculo, era necesario encontrar una manera de tratar con la impureza. O sea, Dios se dio cuenta de que iba a haber impureza por todos lados. Y aunque Él había dicho, me seréis santos como yo soy santo, también se daba cuenta y estaba reconociendo Dios que las personas, o sea, ¿cómo iban a poder mantenerse puros? ¿Cómo iban a poder mantenerse en esa santidad? ¿Cómo iban a poder mantenerse alejados de toda contaminación? Si una de las principales causas de contaminación era la muerte y estaban muriendo todos los días. O sea, imagínate para enterrar a sus familiares, los que han muerto con Coré, para enterrarlos y entonces echarlos a la tumba y echar arriba. O sea, tenían que tocar a personas muertas, tenían que tocar a la muerte, ¿ok? Tenían que tocar a cadáveres. Ahora, no solamente es esto de los cadáveres. En el libro de Levítico hablamos un poquito acerca de, por ejemplo, el sexo femenino, ¿no? De las mujeres, cómo las mujeres se convertían o podían adquirir esta contaminación o esta impureza a través de flujo o a través de la menstruación. Y los hombres, vimos también en el libro de Números cómo es que los hombres obtenían esta impureza o ser inmundos por causa de semen, por causa de eyaculación, por causa de esto. Y entonces vemos como ni hombres, ni mujeres, ni ninguna persona estaba exenta de estar inmundo. Y ese es un gran problema. Porque cuando vemos que ninguna persona está exenta de ser inmundo y todos podían estar contaminados y era bien fácil contaminarse. O sea, yo iba caminando y tocaba algo que tocaba a otra persona que había sido inmunda, entonces ya me pasaba a mí. O sea, era prácticamente imposible. Piénsalo, era prácticamente imposible que alguien, hablando de santidad, a alguien que pudiera vivir totalmente en santidad. Piénsalo de esa manera. Ahora, fíjate bien, no estoy hablando en este momento de portarse bien o no portarse bien, ¿ok? Porque muchas veces también pensamos en la santidad como tienes que portarte bien, tienes que dejar de hacer malas cosas. Santidad igual a tengo que dejar de hacer esas cosas malas en mi vida. Ahorita no estamos hablando de eso, ¿ok? Ahorita estamos hablando de la condición humana general, de nuestra naturaleza. Cómo es que tú y yo, cómo es que las personas se quedaban o se declaraban inmundas. Bueno, por cualquier causa. Y entonces pasaba una lagartija enfrente de ti y ya eras inmundo. O sea, era así bien fácil. Una persona tocaba un puerco y ya, o sea, la contaminación, la inmundicia venía a su vida. O sea, era prácticamente imposible que una persona se mantuviera así al 100%, sin contaminación, totalmente puro. Piénsalo. Por todos lados había factores de impureza, por todos lados. Estas instrucciones en el capítulo 19 son especialmente aptas después de una gran cantidad de muertos por causa de la rebelión del pueblo. Muchos de los que sobrevivieron debieron haber tenido contacto con la muerte y tenían que purificarse para establecerse como el pueblo santo de Dios otra vez. Dios les estaba diciendo, ustedes me seréis santos así como yo soy santo. Y entonces cada vez que iban y enterraban a uno que había murmurado, o sea, se contaminaban. Cada vez que tocaban algo, o sea, se contaminaban. Entonces tenían que ir a purificarse otra vez. Tenían que ir otra vez a empezar ese proceso de santificación. Me seréis santos así como yo soy santo. En Levítico capítulo 19, versículo 1, dice lo siguiente. Levítico 19, 1. Levítico 19, 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y entonces sigue hablando de todo lo que la gente debía de hacer o no debía de hacer. Esta es otra área de la santidad. Sí,
Pero nos damos cuenta de que Dios está diciendo, ok, ustedes son una nación diferente. Ustedes son un pueblo diferente y por causa de eso, de que yo estoy con ustedes, ustedes serán santos porque yo también lo soy. Ustedes serán santos porque yo también soy santo. Ahora, este asunto de la santidad, este asunto de el apartarse, este asunto de no permitir levitas y sacerdotes, no permitir que nadie no autorizado pudiera entrar al tabernáculo, o pudiera estar o posteriormente en el templo. Este asunto de la santidad y acercarse a Dios tenía que ver con el ritualismo de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Ahora, hablamos de santidad e impureza. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 20, dice algo especial. Éxodo 19, 20. Éxodo 19, 20. Dice así. Dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Moisés, Dios le estaba diciendo a Moisés, a ver Moisés, ¿sabes qué? Mira, el pueblo, dile al pueblo que se acerque al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí yo me voy a mostrar a todos y cada uno de ustedes. Y allí en el monte Sinaí yo voy a hablar con cada uno de ustedes. Pero tú vas a poner un límite a ese monte, un límite abajo, y nadie puede pasar de ese límite. Nadie puede pasarse de la rayita. ¿Por qué? Porque si se pasan de la raya, entonces yo haré estrago con ellos. ¿Por qué Dios dijo esto? Porque cuando Dios descendió al monte Sinaí, pasó que también su santidad vino. La santidad de Dios. Y ahora cualquier persona que se acercara moriría. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Y entonces esa misma santidad reconocía que la impureza en los seres humanos es algo por naturaleza. Y entonces dijo, pon un límite y no dejes que pasen. Moisés, yo voy a hablar contigo y el pueblo me va a ver desde lejos aún, pero tú no dejes que pasen, porque el día que pasen, o en el momento que pasen, entonces en ese momento pueden llegar a morir. No dejes que pasen, porque Dios sabe nuestra condición, porque Dios sabe quiénes somos y Dios sabe lo que traemos adentro. Ahora, la impureza, santidad, impureza. La impureza es la condición, bíblicamente, la impureza es la condición de estar contaminado. ¿Contaminado de qué? Contaminado de muerte, en este caso de cadáveres, no, contaminado de impurezas, contaminado ritualmente. Muchas cosas podían hacer que un israelita fuera ritualmente impuro. Como ya les dije hace un momento, menstruación, el parto, por ejemplo, también en el momento del parto las mujeres contraían también impureza y tenían que lavarse y tenían que presentar sacrificio para que entonces esa impureza se quitara de su vida. Para los hombres, las emisiones también, tocar un cadáver, enfermedades, comer alimentos impuros, el contacto con personas impuras, o sea, todo eso y muchas cosas más convertían al pueblo de Israel en impuros, o los convertían en impuros, los convertían en gente que estaban contaminados y ritualmente no podían acercarse a Dios, no podían acercarse al tabernáculo, no podían acercarse. Ahora, cuando alguien era declarado impuro, era separado de la comunidad, de la congregación. Lo sacaban en muchas ocasiones fuera del campamento. Y le decían, tú por ser impuro tienes que estar 7 días allá, tienes que estar tanto tiempo de aquel lado, tú no puedes estar con nosotros. Lo leímos ahorita en
En Números, hablamos en Números 5, hablamos acerca de que el impuro tenía que apartarse. Dice, no podrás dejar que ningún impuro esté allí con ustedes. No podrás dejar que estén ahí, porque entonces tú tendrás que echar fuera la impureza. Sácalos fuera del campamento. Entonces mucha de esta gente tenía que salir fuera del campamento, ¿ok? Recuerda esa idea, recuerda esa imagen. La gente impura, o sea, prácticamente cualquier persona en cualquier momento, de cualquier manera, con cualquier objeto, de cualquier índole, podía contraer impureza. Y entonces podía ser separado de la comunidad y no se le permitía adorar en el templo o acercarse al tabernáculo durante ese periodo de impureza. O sea, es como si fueran excluidos de la relación con Dios. Y entonces Dios había establecido para todo el pueblo: ustedes me serán un pueblo santo. Ustedes, yo quiero ser su Dios y ustedes serán mi pueblo, decía Dios, allí en medio del desierto. Sin embargo, después de todas estas circunstancias, impurezas y todo lo que estamos hablando, sin embargo la ley ofrecía un camino para restaurar la pureza y volver a Dios. Y entonces estableció, por ejemplo, lavado físico. Y la gente, por ejemplo, decía, si una persona es impura y toca algo, tiene que lavarse, y entonces estará impuro hasta la noche, y al día siguiente ya, o sea, no pasa nada. Incluía lavado físico, incluía hasta el sacrificio de un animal. O sea, para yo quitar la impureza de mi vida, como en el parto, como menstruación, como cosas así, la gente tenía que llevar un animal y tenía que ser sacrificado. Ahora, ¿te acuerdas tú, por ejemplo, acerca de cuando Jesús lo confrontan los fariseos y le dicen: maestro, ¿por qué estos hombres no se lavan las manos? Maestro, ¿por qué tú no te lavas las manos? O sea, ¿por qué comen con las manos sucias? En Mateo capítulo 15 habla acerca de cómo los fariseos están diciendo: ¿por qué no se lavan las manos? Mira que no sé qué. Y entonces Jesús dice: no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino más bien lo que sale. Porque lo que entra al cuerpo se va a la letrina, pero lo que sale del corazón sale. Y entonces contamina a todos los demás. Ahora, ¿de dónde viene este asunto del lavado físico, de lavarse las manos? De aquí, del asunto de, es que soy impuro, ¿no? Y entonces, es que yo ya toqué esto, soy impuro. Y entonces iban y se tenían que lavar las manos. Y esto lo agarraron como una tradición, como un ritualismo. Y entonces la gente, o sea, para todas las cosas tenía que lavarse las manos, sobre todo los fariseos. Y entonces los fariseos, recordemos que estaban en un desierto, y los fariseos, y así como que, es que ya me contaminé, y entonces la gente, para un fariseo sobre todo, tenían que ponerle su agüita para que se lavara las manos, porque eran fariseos. En otras palabras, eran personas que querían estar así como al 100% puros, ritualmente hablando, para acercarse a Dios, según entre comillas. Pero Dios les dijo: ustedes solamente de labios me honran, pero su corazón está bien lejos de mí. Aunque ellos procuraban lavarse, por ejemplo, para estar cerca de Dios, no estaban cerca de Dios. Su corazón no estaba anhelando el estar con Dios. Y entonces, recordamos otra vez el Antiguo Testamento. Dios había establecido desde un lavado físico hasta un sacrificio de un animal para que una persona pudiera quitarse esa impureza y poder acercarse otra vez delante de Dios. Ahora, en caso de que la gente quisiera acercarse a Dios, tenemos que ponerlo así como subrayado. En caso de que la gente quisiera acercarse, porque pudo haber mucha gente que, a mí no me importa, o sea, a mí no me importa si me contamino, si no me contamino. O sea, el hecho de que Dios lo haya dicho, o sea, no, ni me puede, ni me viene, ni nada. O sea, no me importa. En realidad, si alguien lo quería. Hablando del texto, la insistencia de la pureza recalcaba el hecho de que Dios esperaba la santidad de su pueblo. Dios estaba esperando la santidad de su pueblo. Dios buscaba que el pueblo fuera santo. Dios buscaba que el pueblo se apartara. Dios buscaba que el pueblo no se contaminara. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Y recordando la condición de cada hombre y de cada mujer, ¿por qué Dios recalcaba el hecho de la santidad?
y de quitarse y lavarse la impureza. ¿Por qué Dios insistía? ¿Por qué Dios buscaba? ¿Por qué Dios quería? ¿Por qué Dios insistía en eso? ¿Para qué? ¿Por qué Dios los llamaría de entre la inmundicia y se preocuparía por las inmundicias de las personas? Por lavar las personas y mantener puro a este pueblo. ¿Por qué Dios se inclinaría por eso? ¿Por qué hace Dios un énfasis muy especial en todo esto? Bueno, hay algo muy importante que decir. Porque Dios había elegido a Israel para tener una relación especial con el pueblo de Israel. Dios era santo y en el monte Sinaí, más bien Dios es santo, y en el monte Sinaí Dios descendía y platicaba con Moisés y su presencia estaba allí. Y entonces Dios dijo, puedes poner límite, tienes que poner límite para que no se acerquen y para que no mueran, sabiendo la condición de cada uno de nosotros como personas. Y entonces Dios, no solamente estamos enmarcando el asunto de tienes que ser santo, sino tienes que ser santo ¿para qué? Tienes que apartarte. No, sino más bien tienes que apartarte, sí, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué quiero hacer eso en mi vida? Y muchas veces, agarrando ya los dos conceptos de la impureza, del ritual y todo eso, y también de si me porto bien o si me porto mal, agarrando los dos conceptos y poniéndolos juntos y hablando de santidad como un conjunto, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Por qué quiero portarme bien? ¿Por qué el pueblo de Israel buscaba, ok, ya toqué algo impuro y ahora me voy a lavar? ¿Por qué buscaba lavarse? ¿Por qué buscaba, ok, ya me convertí en impuro de una situación más difícil o más complicada y tengo que llevar un animal para que lo maten y entonces lavarme de mi impureza? ¿Por qué? ¿Por qué alguien quisiera hacerlo? ¿Por qué alguien estaría decidido a quitarse esa impureza de su vida, esa inmundicia de su vida? Bueno, Dios había elegido al pueblo de Israel para tener una relación especial con Él. Si una persona optaba y decía, yo quiero purificarme, yo quiero quitarme eso de mi vida, yo quiero quitarme, o sea, escucha, vamos a hablar de la condición más natural de los seres humanos. Mujeres, menstruación, hombres, emisión de semen. Una condición totalmente natural en cualquier hombre y en cualquier mujer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora te pregunto algo. Mujeres, ¿tú crees que la menstruación sea un pecado delante de Dios? Tenían que limpiarse. Hombres, ¿tú crees que la emisión de semen fuera un pecado delante de Dios por lo cual tenían que limpiarse o ser inmundos? O limpiarse por ser inmundos más bien. Piénsalo. Si es una condición natural del ser humano, si es una condición, si Dios nos creó de esa manera, ¿qué tanto hay? Porque mucha gente cree que es malo y todo esto, ¿no? Pero el asunto es, Dios está reconociendo una condición humana en nosotros, no tanto como un pecado, sino más bien como una condición de nuestra propia naturaleza pecaminosa, que nos aleja de Dios. Ahora, espero no confundirte, ¿ok? Pero el asunto no está en que si ya pequé, ya tengo que ir a lavarme. Sino es más bien, ok, mi condición como ser humano, natural, así como soy, hombre, mujer, lo que sea, me aleja de Dios. Y me doy cuenta que estoy alejado de Dios. Me doy cuenta de que mi condición cada día me aleja más. Y entonces ahora entra en juego el pecado. Y en esa condición el pecado, sí, conscientemente lo que hacemos me está alejando de Dios. Y entonces regreso a la pregunta anterior. ¿Por qué Dios sacaría a un pueblo de entre la inmundicia, lo limpiaría, le quitaría la inmundicia, lo sostendría, lo sustentaría para que fuera santo? ¿Para qué? Para tener una relación con Dios, con ellos. Te lo he dicho otras veces, en otras ocasiones. ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió para que tuvieras tú una relación con Él, con Dios. Llámese izquierda, no se vaya a caer. Para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él. Y entonces, ¿qué tan importante es esa relación con Dios para ti? Te lo dije. Si una persona se encontraba inmunda, ¿qué tanto interés tenía en irse a lavar, en irse a quitárselo?
Porque hablamos de una inmundicia y una contaminación ritual. ¿Pero para qué? Para poder estar delante de Dios o no estar delante de Dios. Dios había elegido a Israel igual que te eligió a ti, desde antes de la fundación del mundo, para tener una relación especial contigo. Tú eres pueblo de Dios especial y Dios quiere tener una relación contigo, pero Dios sabe su condición de Él es santo, 3 veces santo, y Dios sabe tu condición y nuestra naturaleza de que estamos alejados de Él. O sea, aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo provoques, nuestra condición, nuestra naturaleza nos aleja de Dios una y otra vez. Y recuerdas lo que decía Pablo en Romanos: ay de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? O sea, era Pablo. O sea, ¿cómo te explico? Era Pablo. Y Pablo, yo supongo que no era cualquier hombre. O sea, Pablo era alguien bien fajado en la fe, alguien que en realidad estaba pensando en que, o sea, Pablo había visto a Jesús con sus propios ojos. Y Pablo tenía algo totalmente diferente en su corazón y en su interior. Y Pablo dice: ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que quiero hacer, eso no lo hago. Pablo está entendiendo su propia condición y naturaleza. Una condición y naturaleza alejados de Dios, apartados por la propia naturaleza y la caída y el pecado de Adán y de Eva, apartados de Dios completamente. Y eso se ve manifestado en cada célula, en cada molécula de nuestro cuerpo y de nuestra vida. En cada parte escondida, visible e invisible, lo que puedes ver y lo que no puedes ver de tu cuerpo y de tu vida, cada cosa de ellas te aleja de Dios, me aleja a mí de Dios. Por eso es tan imprescindible que Dios haya elegido sacar al pueblo de Israel de la inmundicia y también preparar un mecanismo para que la gente pudiera lavarse de esa inmundicia. Y entonces vemos a Dios obrando y diciendo: ¿sabes qué? El pueblo, pues yo quiero que sean santos, pero yo entiendo que no se puede. O sea, entiendo, sí, en su actitud, en su forma de vivir, sí, tomarán decisiones que los acercarán a Dios o los alejarán de Dios. Decisiones que afectarán directamente a su santidad, sí, pero también reconocemos que la condición y la naturaleza del ser humano es de continuo alejarse de Dios. Y entonces el corazón del ser humano es perverso y el corazón del ser humano busca cualquier otra cosa menos acercarse a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, porque no hay justo ni aun uno, todos a una, o sea, al mismo tiempo nos desviamos. No hay temor de Dios, no hay quien busque a Dios. Es una manera de decir cómo es nuestra naturaleza. Tú hombre puedes evadir esa impureza en tu vida. Tú mujer puedes evadir esa impureza en tu vida. No, es imposible. O sea, no se puede. El asunto es cómo tratamos con esto. Y es una forma, es una escuela, es una lección para aprender de nuestra naturaleza y aprender también cuando viene el Evangelio en el Nuevo Testamento, aprender que no es, y entenderlo, que no es por obras, sino es más bien por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Es por gracia, es lo que Él hizo. Es Él saliendo de su área de confort, no estimando ser Dios como cosa que aferrarse, y entonces bajando y entonces habitando un cuerpo humano, el cual, igual que el tuyo y el mío, pudo haber sido impuro, pero en él no se encontró nada de eso. Y entonces Jesús, tomando forma de hombre, habitó entre nosotros y murió como hombre. En otras palabras, crucificando la naturaleza humana, venciendo la naturaleza humana en la cruz, para que entonces tú y yo pudiéramos tener acceso libre a una relación con Dios. No sé si me estoy dando a entender, pero el asunto es que aún dentro de esa naturaleza que tú y yo tenemos y que nos aleja de Dios, Dios venció. Jesús murió en la cruz, siendo hombre, para que tú y yo pudiéramos acercarnos libremente delante de Él. Claro, si la gente quiere. Igual que el asunto de la inmundicia. Si la gente quería lavarse las manos y quería lavarse, pues bueno, podía lavarse. Si
en realidad le interesaba tener una relación y una comunión con Dios. Aquí es lo mismo. Si en realidad queremos y tener una comunión con Dios, entonces vamos conscientemente y decimos: Señor, perdóname. Señor, ayúdame y que tu sangre me limpie de todo pecado, porque quiero estar bien delante de ti. Porque quiero hacer las cosas diferentes delante de ti, Señor. Porque tú me has elegido para tener una relación, Señor. Y ahora quiero tener esa relación contigo. Y no quiero que haya nada que se obstaculice entre eso, entre tú y yo, Señor. Quiero trabajar cada día buscando apartarme para ti. El asunto de la santidad y el portarme bien, el dejar de hacer cosas malas, no solamente es hacerlo por hacerlo o hacerlo por cumplir, sino es dejar de hacerlo. Tomar la decisión para que entonces mi vida pueda estar delante de Él en una relación sin obstáculo alguno. Salmo 51:5 dice lo siguiente. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. O sea, esa es mi naturaleza, esa es tu naturaleza. Lo acabamos de leer, Romanos 3:23. No hay justo ni uno, todos se desviaron. Estamos destituidos. No hay nada en mi vida, no hay nada que yo pueda hacer para llevarme y establecerme en la presencia de Dios. Si tú recuerdas, cualquier obra humana o cualquier justicia siempre va a ser un trapo de inmundicia delante de Dios. Y entonces la Biblia nos enseña por defecto la impureza que tú y yo tenemos. Ese defecto, esa impureza es el estado del hombre, la naturaleza caída del hombre siempre. Y hemos sido contaminados por el pecado, por más mínimo que este sea. Es un contaminante letal en nuestra alma, nos mata, y esa es una muy mala noticia. El hecho de que en mi vida haya pecado, el hecho de que en mi vida esté esa naturaleza que me aleja de Dios, es una muy mala noticia. Es algo que yo no puedo controlar. Es algo que yo no puedo trabajar para quitarlo de mi vida. Es algo que yo tengo más bien que aceptar, y el momento de aceptarlo, llevarlo delante de Dios. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? ¿O por qué te hablé acerca de esto? Bueno, voy al libro de Números, ¿ok? Otra vez. Versículo 1, 2 y 3. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Aquí está hablando acerca de un animal muy especial, una vaca alazana. Ok, ahorita vas a saber por qué estoy hablando de todo esto. Una vaca alazana. ¿Alguien sabe qué significa una vaca alazana? Ok, yo tampoco sabía, no te preocupes. Una vaca alazana significa una vaca de color rojo. Ok, ahora, nunca va a haber ni una persona ni un animal con un color rojo en su piel o en su pelaje como el rojo de un coche. O sea, si estás imaginando ese tipo de rojo, pues no lo va a ver. También otra palabra para vaca alazana es vaca bermeja, que también significa roja, rojiza. ¿Alguna vez has visto o te has topado con alguien, o has tenido algún amigo que es pelirrojo? Y a veces hay algunos que son medio pelirrojos, hay otros que son bien pelirrojísimos. O sea, totalmente el pelo está rojo, de un color más tenue, ¿no? Pero está rojo. Pasa lo mismo también con las vacas. Pasa lo mismo con los animales. Y entonces dice: me traerás una vaca alazana, una vaca de color rojo. Su pelaje va a ser de color rojo. Y esto, más allá de cómo se escucha, una vaca de color rojo es una vaca muy rara, extremadamente rara. Es totalmente
Es muy inusual, no es imposible de que haya una vaca roja, pero es muy inusual, o sea, eso no se ve todos los días. Y entonces es un animal muy raro por su color, pero también es un animal muy raro por sus características, porque no es fácil encontrar una vaca así. Y entonces cuando el sacerdote buscaba o encontraba una vaca de color rojo, tenía que ver ciertas características en ella. Primero, que no fuera más grande de 3 años de edad, es decir, era una vaca muy joven. Segundo, que no haya tenido ningún becerro, es decir, que no se haya ayuntado con ningún toro, o sea, que no haya tenido cría, pues. Tenía que ser una vaca virgen, por así decirlo. Otra cosa es que no se le haya puesto ni siquiera, escucha, ni siquiera un yugo en su cuello a esa vaca. Si alguien ya le había puesto un yugo en su cuello a esa vaca, ya no servía para el sacrificio. Es más, la tradición judía señala que si alguien, escucha, si alguien ponía un pañuelo arriba de esa vaca roja, ya no servía para el sacrificio. Si no fuera para protegerla de las inclemencias, ya no servía para el sacrificio. Tenía que ser una vaca sumamente roja y perfecta. Y también la examinaban los sacerdotes. Y si esa vaca tenía una manchita así chiquititita, tenían que examinarla por abajo y por arriba y por todos lados. A esa vaca tenía que estar roja por todos lados. Si tenía una manchitita de otro color, ya la descartaban. Si esa vaca la utilizaban para el trabajo, ya la descartaban. Si esa vaca llegaba a tal punto de que si esa vaca tenía un pelo o 2 pelos de un color diferente al rojo, la desechaban a la vaca. Así tan exagerado era el asunto. Y entonces ya te imaginarás qué tan raro era encontrar una vaca roja de esta edad y de estas características. La tradición judía cuenta, fíjate bien, cuenta de que desde la época de Moisés hasta prácticamente la actualidad, ¿cuántas vacas de esas características perfectas crees tú que hayan encontrado? Según la tradición judía. Yo no las he contado, yo no estuve con Moisés, solamente es lo que leí. ¿Cuántas vacas crees que hayan encontrado de esas características? Roja, sin mancha alguna, sin pelo alguno de otro color, así, totalmente puras. ¿Cuántas vacas crees? Desde que Dios dio esta ley hasta el día de hoy. ¿Cuántas crees? ¿Cuántas te imaginas? 2, 3, 4, 5,000, 4,000, 5,000, no sé. La tradición judía dice que han sido 9 vacas nada más. Pues estamos hablando de miles de años. Miles de años. Miles de cabezas de ganado. Millones de cabezas de ganado que han pasado por el pueblo de Israel. Y solamente han encontrado 9 vacas así, con esas características. Híjole, órale. Y entonces, bueno, este es un dato, ¿no? Y entonces están esperando, según el pueblo de Israel, están esperando que la vaca número 10 venga algún día. Y el día que tengan la vaca número 10 así totalmente perfecta, dicen que ese día va a venir el Mesías. Ese día vendría Jesús. Pero bueno, quién sabe, es lo que ellos dicen, lo que los judíos y los rabinos expresan en su tradición. Bueno, primero una vaca roja, totalmente perfecta, no tenía que tener ningún defecto. Ahora versículo 4 al versículo 6 dice: y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, o sea, con la sangre de la vaca. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, y su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Bueno, primero vamos a examinar esto. ¿Qué es lo que tenían que hacer con esa vaca? Primero, la vaca la tenían que sacar. Primero, era una vaca bien difícil de encontrar. Roja o sumamente difícil de encontrar. Totalmente perfecta.
Bueno, cuando la encontraban, la sacaban afuera del campamento. Afuera del campamento. ¿Te acuerdas que todos los sacrificios siempre se hacían en dónde? En el tabernáculo y en el altar de los holocaustos. Allí se hacían todos los sacrificios. Pero en esta ocasión no, la sacaban fuera del campamento. Otra cosa que hacían era que la quemaban totalmente. O sea, todo. El estiércol, la sangre, la carne, la piel, todo era quemado. Todo. Y cuando la estaban quemando a esa vaca, le ponían madera de cedro, le ponían hisopo y le ponían escarlata. Ahorita te voy a decir de qué significa eso. Y entonces cuando la estaban degollando, tomaban la sangre y entonces Eleazar agarraba esa sangre, el sacerdote, y con esa sangre rociaba 7 veces hacia el tabernáculo. 7 veces con la sangre, rociando. Pum, 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 pum. Ya te está recordando ciertas cosas, ¿verdad? De Jesús. Y entonces ponían cedro, hisopo y escarlata. Vamos a Levítico capítulo 14, o si no, escúchalo nada más, yo te lo leo. Levítico capítulo 14, versículo 4. Vamos a ver en dónde existe otra vez esa referencia del hisopo y el cedro. Levítico capítulo 14, versículo 4. Levítico 14, 4 dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifica 2 avecillas vivas, limpias. Habla acerca del leproso. Y también dice: tomará madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ok, te voy a decir. Primero, cedro. El cedro es una madera de oriente, es una madera que es muy resistente a las enfermedades. Y entonces echaran pedacitos de cedro, pedazos de madera, para que se quemaran. La siguiente cosa era el hisopo. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué significa hisopo? Yo tampoco sabía. No es uno que te pones así en las orejas. No es un cotonete, gracias. No es un cotonete que te pones así no, ese se le llama hisopo porque se agarró o tiene forma de lo que te voy a decir a continuación. ¿Alguno de ustedes conoce la lavanda? La planta de la lavanda. La planta de la lavanda es una varita delgadita y en la punta hay muchas florecitas, ¿verdad? Ok. Ese es una forma de hisopo. Ahora, la lavanda no es un hisopo. El hisopo es una plantita muy parecida a la lavanda, en donde es una varita delgadita y en la punta hace como muchas florecitas moradas. Y entonces si tú cortas esa varita con la flor, vas a tener una varita así delgadita y entonces vas a tener flores así en la punta, como un hisopo, como un cotonete. De dónde viene el asunto del cotonete. Pero entonces agarraban esa planta y la echaban, agarraban hisopo y lo ponían, tanto para el leproso como también para con la vaca roja. Ahora, ¿por qué hisopo? Porque el hisopo en aquellos lares, en Oriente, es una planta medicinal. El hisopo. Y el hisopo es usada como antiséptico y también es usada como cicatrizante de heridas. Y entonces, cuando hablamos de un leproso, hablamos de que un leproso tiene heridas por todos lados, o sea, se le cae la piel y entonces necesita que la piel no se le infecte y necesita también que la piel le cicatrice rápido lo que se le cayó de piel. Y entonces hacían una pasta y formaban con la planta llamada hisopo. Tú lo puedes leer, lo puedes ver en internet, tanto la vaca roja como el hisopo. Y entonces agarraban el hisopo y lo molían, hacían una pasta y se la embarraban a veces los leprosos. Y eso les calmaba el dolor
y eso hacía que cicatrizaran más rápido todas esas heridas que tenían en todo el cuerpo, pero también era un antiséptico para que no se les infectara, porque imagínate, o sea, se les estaba cayendo la piel podrida, y entonces, imagínate, si no se trataban esas heridas y se les hacía pus, ¿cómo crees tú que olían? La gente olía a carne podrida. Un leproso olía a carne podrida, olía sumamente mal. Y entonces una de las leyes para los leprosos es que tenía que ir por todas las aldeas. Bueno, se apartaban del campamento porque no podían estar con el campamento. Pero cuando iban pasando por el camino, tenían que ir diciendo: ¡inmundo! ¡Inmundo! Así como que ahí les va la enfermedad. Háganse para un lado, inmundo. Y la gente veía a los leprosos y les huía. Ahorita, por ejemplo, el aire te da de aquí para allá. Si hubiera un leproso aquí, tú no tendrías que estar allí, porque entonces ya te contagiaste de lepra. Así, se les caía la piel, se iba. O sea, es una bacteria que se puede contagiar para las otras personas. Pero bueno, el último se llama escarlata. El escarlata era un color muy definido, aquí como el púrpura, por así decirlo. ¿Ok? El púrpura es un color que, por ejemplo, tú conoces los nopales, ¿verdad? ¿Sí conoces los nopales? Bueno, si no conoces los nopales, agarramos a nopalazos. Ya se me olvidó que tienes. Púrpura. Púrpura, gracias. ¿Conocen los nopales? Bueno, yo sé que todos lo conocen. El púrpura, en los nopales hay un animalito que se llama cochinilla. ¿Okay? Si tú ves un nopal, el nopal se ve blanco, como si estuviera cal. Pero si tú te acercas, agarras ese nopal y entonces agarras un animalito, o sea, un puntito blanco, y si tú lo apachurras así, sale un color muy bonito, que es el púrpura. Aquí las culturas precolombinas, antes de que llegaran los españoles, agarraban ese color, esa chinchilla, y la apachurraban, pero así en muchas grandes cantidades, y allí tenían sus ropas de púrpura. Ahora el púrpura era utilizado como era un color así como que muy bonito, como que muy deseado, solamente lo podían comprar la gente rica, el púrpura, en aquel entonces. Y entonces en Israel y en todo también había esos tipos de animalitos, y también hacían eso, o también con otros tipos de animales. Pero bueno, esa es otra historia que después les contamos. Púrpura, escarlata o grana servía para colorear la tela, para teñir la tela, y era utilizada usualmente en el tabernáculo, en la ropa del sumo sacerdote, en la piel que cubría el tabernáculo, y eran elementos que también eran parte del culto de Dios: cedro, hisopo y escarlata. ¿Ok? Bueno, ahora vamos otra vez, Números 19, versículo 7 al 10. Vamos a terminar. Dice: el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Las cenizas de la vaca, con todo lo que le habían puesto, las cenizas de la vaca la molían, todas sus cenizas, y entonces las guardaban. Esas cenizas, vamos a ver más adelante el capítulo 19, ahorita ya vamos a terminar con estos, pero más adelante vamos a ver para qué la utilizaban, pero te adelanto un poquito. Agarraban parte de esas cenizas y las ponían en agua, y entonces esas cenizas las podían rociar a cualquier cosa, y entonces de esa manera purificaban las cosas. Si yo había sido inmundo y tocaba esa silla, para que el otro no se contaminara de inmundicia o de mi inmundicia, entonces
iban y agarraban las cenizas y entonces rociaban la silla y ya, la silla se limpiaba, la silla se purificaba y yo podía ir a la silla, tocarla sin contaminarme. Esa era una forma, o sea, eso era con los objetos, pero ahora hablamos de las personas. Imagínate tú, en la tradición judía son 9 vacas rojas desde Moisés hasta la fecha. ¿Tú crees que se desperdiciarían esas cenizas en la silla? ¿Tú crees que se desperdiciarían? Ay, es que agarró la puerta. Ay, vamos a rociar la puerta para que no se... No, no se desperdician. Más bien se utilizarían para situaciones específicas y apremiantes, ¿no? Yo no la desperdiciaría. Entonces, aquí hay algunos elementos que queremos rescatar. El que mataba la vaca, el que quemaba la vaca, el que recogía las cenizas y preparaba las cenizas y preparaba la vaca, nunca era el sacerdote. ¿Por qué no está aquí Aarón? ¿Te diste cuenta? ¿Por qué tiene que ser Eleazar el hijo? Porque Aarón tenía que estar en el tabernáculo en suma santidad. O sea, era el que más debía de estar preocupado por este asunto. Prácticamente una de las cosas en donde más se utilizaba el asunto de las cenizas era en el sumo sacerdote. Ay, ¿por qué para los demás no? Porque el sumo sacerdote era el que iba y se metía hasta la presencia de Dios y era el que iba a pedir perdón por toda la raza. Y entonces en donde más se utilizaban en los sacerdotes y en el sumo sacerdote esas cenizas, aunque también las demás cosas. Entonces, el que mataba la vaca, el que quemaba la vaca, el que preparaba la vaca y recogía las cenizas, nunca era el sacerdote, ni tampoco Eleazar, nunca la tocó. Era alguien más, fue alguien más. ¿Y lo hizo dentro del campamento o fuera del campamento? Fuera del campamento. Ok. Ese es el estudio de esos versículos. Ahora, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Y creo que ya estás pensando en algunas cosas que tienen que ver con Cristo. Es demasiado obvio. Bajo nuestra condición, mi hermano, nuestra naturaleza y nuestro corazón perverso, somos totalmente impuros. No hay para dónde te hagas. Seas hombre, seas mujer, seas joven, seas viejo, no hay para dónde hacerte. Eres impuro. Y yo lo soy. Por donde sea que lo veas, así lo somos. Sin embargo, nuestra condición es muy semejante a la del leproso, si tú te das cuenta. Una persona que tenía emisión, una mujer que tenía menstruación, alguien que tocaba a alguien muerto, pues entonces podía lavarse y era impuro hasta la noche, y el siguiente día pues ya podía brincar otra vez porque ya se le había quitado la impureza. Pero ¿qué con el leproso? El leproso era impuro para toda su vida, era inmundo hasta que se moría. Mi condición es muy semejante a la del leproso. ¿Qué era lo que tenía el leproso? El leproso no era sin esperanza. El leproso esperaba con dolor el día de su muerte. Esa es mi condición. Cuando no conocemos de Cristo, mi condición de lepra y pecado en mi vida me deja sin esperanza y solamente esperando el día de mi muerte. El interés de Dios por el pueblo de Israel y ahora para ti y para mí como iglesia nos recuerda al interés de Cristo por su iglesia. En Santiago capítulo 4, versículo 4 y versículo 5 nos dice lo siguiente. Santiago 4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela, te anhela a ti y me anhela a mí. Recordemos lo primero. ¿Por qué la gente tenía que purificarse? ¿Por qué la gente buscaba quitarse la inmundicia de su vida? ¿Por qué? Porque había una relación en la cual tenían que estar. Y había obstáculos como la inmundicia, como la naturaleza, como el pecado, que tenían que despojarse las personas para poder estar en una comunión directa con Dios, en una relación que Dios les había escogido. Me seréis un pueblo santo, me seréis un pueblo para mí. Yo seré para vosotros Dios y ustedes serán para mí mi pueblo. Efesios capítulo 5 versículo 25 dice lo siguiente:
Efesios 5:25 dice: maridos, aquí no estoy hablando de los maridos ni de las maridas, estoy hablando de Cristo a su iglesia, pero así comienza. Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia que fuese santa y sin mancha. Ahora, piénsalo, en mi condición como ser humano, ¿cuándo voy a estar sin mancha en mi vida? En mi naturaleza. Recuerdo el asunto de las mujeres y recuerdo el asunto de los hombres. ¿Cuándo podría yo estar sin mancha? Creo que nunca. Y aún mi corazón perverso me traiciona. ¿Cuándo puedo estar? Y entonces no es lo que yo hago, sino es lo que Jesús ya hizo. Y entonces Él mismo dice, nos lava como una iglesia para santificarnos, y nos lava cada día a través del agua de su palabra. Aquí ya no tiene que ver con, me voy y me lavo las manos y ya estoy inmundo hasta la noche. No, es voy a la palabra y lavo mi vida con la palabra. Ahora, ¿qué tanta mugre podemos estar teniendo todos los días tú y yo si no vamos a la palabra? Es algo que tenemos que hacer constantemente, todos los días. ¿Cada cuándo te bañas? No me digas. Estoy hablando retóricamente. ¿Cada cuándo te bañas? Supongamos que voy a decir, ¿no? Supongamos que te bañas diario. ¿Cada cuándo te lavas las manos? Fuera del coronavirus. Sí, porque, no, me lo lavamos 8 veces al día. No, cuando no existía el coronavirus, vamos a retacharnos un poquito para atrás. ¿Cada cuándo te lavas las manos? ¿Ok? Aunque no querramos, se nos olvida. O sea, vamos para allá, vamos para acá, y cuando ya acordamos, ya estamos así comiendo y así, chupándonos los dedos y todo, y ¿dónde estaba? Híjole, me subí al metro, agarré un perro, me caí, y todas las cosas, ¿no? Los que vienen de la hermosa Ciudad de México, gloriosa y totalmente imperfecta e impura Ciudad de México, igual que la de aquí, ¿alguna vez le dieron un beso y lengüetazo a los pasamanos del metro? ¿Se hubieran atrevido? Híjole, pues no, pues estamos impuros por todos lados. Imagínate recordar cada rato. Pero ahora Jesús nos lava a través de la palabra. Piénsalo, ¿qué tanta mugre podemos tener por dentro? Recuerda que la palabra es nuestra agua para purificarnos y para quitar toda esa impureza de nuestras vidas. Y entonces Jesús nos santifica a través de la palabra. Y dice Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú y yo podemos encontrar esa santidad a través de la palabra, esa limpieza a través de la palabra. Si tú no vas a que el agua te limpie, entonces tú no vas a poder cantar victoria. Tenemos que estar constantemente en la palabra. Te leo Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo de su deidad y vino y habitó en un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero sin pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Efesios 2, 1. Y Él, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. O sea, mi naturaleza me hace ser hijo de ira de Dios. Pero aquí el verbo es era. Éramos hijos de ira. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Mi condición humana, mi naturaleza humana no me sirve para acercarme a Dios. No hay esfuerzo humano que me pueda acercar a Dios, ni con una escalera grande y otra chiquita, arriba y arriba. No se puede llegar al cielo por mis esfuerzos humanos. Y lo hemos demostrado en Babel. Cómo es que la gente quería llegar al cielo y Dios destruyó eso. Y Dios dijo, no, así no son las cosas. El amor de Dios por nosotros no solamente se vio manifestado en la cruz, sino que sigue el día de hoy guardándonos y purificándonos cada día, teniendo en mente nuestra condición espiritual de inmundicia. Jesús nos amó y nos sustenta. Ha erradicado de nosotros esa condición para poder estar con nosotros. ¿Por qué Jesús quita todo eso de mi vida? Para poder estar conmigo. ¿Por qué Jesús te dice, lávate a través de la palabra? Tienes que leerla. Bueno, para poder estar contigo. Lee tu palabra. Lávate en la palabra de Dios en tu vida. Porque Él nos amó y nos sustenta a través de ella. Él sabe nuestra condición. Y sabe que si tú y yo seguimos dándole rienda suelta a nuestra naturaleza, nos vamos a alejar bien perdidamente de Él. Él sabe mi condición. Y para poder estar conmigo, Jesús murió en la cruz. Y Jesús se acercó a un leproso. Jesús se acercó a la que tenía flujo de sangre. Jesús se acercó a los enfermos. Y Jesús se acercó a los muertos. ¿Y qué les hizo? Los tocó a todos ellos. Cuando la ley decía, no toques a un leproso, no toques a una mujer con flujo, no toques a un enfermo, no toques a un cadáver, Jesús llega y dice, yo soy Dios. Si empieza a tocar al leproso y empieza a tocar al inmundo y empieza a tocar por una tocadera por todos lados. Y entonces, imagínate, Jesús al principio se ostentó como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y los fariseos tal vez así como que, pues igual, órale, tal vez sea el Hijo de Dios. Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué dice. Nicodemo capítulo 3 de Juan, de los primeros. Ok, te voy a invitar a mi casa, Jesús, para platicar y vamos a ver, a evaluarte, a ver si en realidad sí puedes ser el Hijo de Dios. Y entonces pasa tiempo. Capítulo 20, capítulo 23, capítulo 24. Y Jesús empieza a tocar leprosos, empieza a tocar enfermos, empieza a tocar una mujer con flujo. Y un día un muerto le agarra la mano y dice, levántate, a ti te digo levántate. Y entonces los fariseos, se está contaminando. ¿Te das cuenta? Impuro, inmundo. Pero lo sané. Sí, pero inmundo. Lo reviví. Sí, pero inmundo. ¿Dónde está la mente de los fariseos? En la inmundicia, en el ritualismo. Y Jesús diciendo, abre tus ojos. Lo sané. El día de hoy ha venido la salvación a Israel. Pero ustedes no entienden porque ustedes no son parte de mi redil. No son mis ovejas. Están bien alejados de mí. Entonces Jesús tocando a los muertos. Aquí están los muertos y les da vida. La gloria del evangelio, mi hermano, es que Dios puede hacer puro lo impuro. Solamente Dios limpia lo inmundo. Y para nuestro gozo eterno también desea hacer eso contigo y conmigo todos los días. Solamente Jesús puede hacer puro lo impuro. Solamente Dios nos puede limpiar. Vaca roja, vaca sin defecto, una rareza. Jesús, ¿sabes? A la vaca le buscaban hasta el último pelo.
para que no tuviera un pelo diferente del rojo. ¿Sabes cuántos juicios pasó Jesús? Y todos ellos lo examinaron. ¿Sabes cuántos juicios pasó? 6 juicios. Lo llevaron con Anás, lo llevaron con Caifás, lo llevaron ante el Sanedrín, lo llevaron con Pilato, lo llevaron con Herodes y lo regresaron otra vez con Pilato. 6 juicios para Jesús. ¿Y qué defecto encontraron? Ninguno. Juan 18:38. Juan 18:38. La vaca roja era sumamente rara. Era una rareza. Juan 18:38. Pero era rara porque no debía tener defectos. Juan 18:38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No halló ni un solo pelo fuera del color que necesitaba el sacrificio. Ni un solo pelo. Vaca roja. ¿A dónde lo mataban a la vaca roja? Fuera del campamento. Juan 19:17 dice, Jesús, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, Jesús en medio. El Gólgota estaba fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. ¿Dónde mataban a la vaca? Fuera de la ciudad. Cedro, ¿te acuerdas los 3 elementos? Cedro, hisopo, escarlata. Cedro. No hay ningún lugar en donde diga o asevere o garantice esto. Pero dicen que la cruz de Jesús estaba hecha de cedro. ¿Por qué? Pues porque era la madera más usual en esa región en aquel entonces. Era la madera más comercial, el cedro. Y entonces Jesús lo clavaron ahí. Hisopo, ¿te acuerdas? Una planta antiséptica, una planta que servía para el dolor y todo lo demás, ¿ok? Hisopo, Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, ¿quiénes eran ellos? Los soldados romanos, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola, fíjate bien, en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hisopo, ¿servía para qué? Antiséptico, para los dolores. Y el vinagre era como un adormecedor para que las personas no sufrieran tanto. Cuando los soldados romanos le acercaron vinagre en un hisopo y se lo dieron a beber, era como droga, como morfina, como algo para que no sintiera tanto dolor por como lo estaban viendo. Aún los romanos tuvieron misericordia del Hijo de Dios. Ni los propios judíos tuvieron misericordia. Mátalo, crucifícalo. No es de nuestra raza, no es nuestro rey, no es nada de nosotros. Danos al Barrabás. Y la gente, allí está. Escarlata. Juan capítulo 19, versículo 1, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito, ningún defecto hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el Dios, he aquí el hombre. Jesús el hombre, en una naturaleza caída, en una naturaleza impura por naturaleza.
en una naturaleza que debía ser crucificada, en una naturaleza que en la palabra de Dios, ahí se tenía que cumplir en eso. Jesús no pudo venir con toda su gloria y todos sus ángeles y su reino y su trono a morir por ti y por mí, porque entonces no se cumpliría el hecho de que tu naturaleza y la mía serían crucificadas para que tú y yo nunca más tuviéramos un obstáculo en esa relación perfecta y hermosa con Cristo, con Dios nuestro Señor. El sacerdote no mataba a la vaca, ¿te acuerdas? Los judíos no mataron a Jesús. Hablo físicamente. Los judíos no mataron a Jesús. Los romanos fueron los que mataron a Jesús. Allí mismo en Juan 19:23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, la cual era 5 costuras de un solo tejido de arriba a abajo. ¿Quién crucificó a Cristo? Los romanos, no los judíos. Último versículo, con este acabamos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 13. Entonces ya te adelanté un poquito. ¿Para qué servían las cenizas? Las revolvían con agua y entonces las aventaban así, las rociaban en ciertas cosas para que otra vez fueran puras, para que se les quitara lo inmundo. Al sacerdote, a las personas, a las cosas. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Te fijas? Todo nos habla de Cristo. Cada parte nos habla de Jesús y de lo que hizo por ti y por mí. ¿De qué manera Él te amó? No podemos describir eso. Y para la gente se viene una semana que recuerdan, ¿no? Todo eso. Pero fuera de esta semana nadie se acuerda de esto. Pero tú y yo nos acordamos constantemente. Recuérdalo todos los días. Lávate en la palabra. Busca. Tu naturaleza te va a acercar, te vas a alejar siempre de Dios. Pero busca acercarte a través de Cristo, de su sangre y de su sacrificio. Tu lugar está a los pies de la cruz. No te apartes de Él. Oramos. Padre Santo, tú eres bueno, bendito, grandioso, omnipotente, hermoso, Señor, y nos has dado vida. Señor, el día de hoy, Padre, hablando de esto, Señor, y entendiendo, Padre, ¿por qué hiciste, Dios, este asunto del sacrificio de esta vaca roja? Señor, nos recuerda lo que tú hiciste por nosotros. Nos diste libertad, nos diste vida, y aún, Señor, nos diste una esperanza. La esperanza de ser tu iglesia, tus hijos. La esperanza, Señor, de estar siempre contigo. Bendecimos, Señor, tu nombre. Y porque tú nos has librado, Señor, del mal y aún de nuestra propia naturaleza, Señor, confiamos en que tú harás y que podamos verte algún día, Señor, por tu promesa y no por nuestras obras. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, y extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación,
La tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Señor, te damos gracias. Nos has bendecido, nos has ayudado, nos has llevado, Señor, en tus manos. Y has quitado, Señor, el oprobio, la vergüenza, y nos ayudas aún, Señor, en nuestra propia naturaleza. Gracias, Padre, porque has sido bueno. Bendice a tu iglesia, susténtala, cuídala. Ayúdanos a lavar, Dios, nuestras impurezas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus objetivos y tus planes cada día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos ustedes. Entonces, de hoy en 8, ya sabes, después del servicio, tendremos un ratito de convivencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Que Dios te bendiga. Gracias.